Buenas, somos el grupo 3 y vamos a hacer la práctica 2A, que consiste en elementos pasivos en una instalación de RTV. Nivel básico, primer esquema. Vamos a medir las pérdidas de inserción. Para eso vamos a utilizar un generador de TV, que en su salida irá al PAU repartidor Televes referencia 5154, con un cable que en su extremo tiene un conector BNC y al otro extremo F. En la salida del PAU repartidor, con un cable FF irá al medidor de campo. Los siguientes utilizaremos un derivador Fracarro D214. Lo conectaremos al generador con un cable BNC a F. En la salida del derivador conectamos un cable FF al medidor. El siguiente utilizaremos el repartidor Fracarro PA3, que irá conectado con un cable BNC-F al generador y un cable FF al medidor. En el siguiente apartado del básico se va a medir la separación entre salidas. Utilizaremos un generador que irá conectado al PAU repartidor con un cable BNC a la salida del generador y F que se conectará a la salida. En la otra salida se conectará un cable FF que irá al medidor de campo. Después utilizaremos un derivador que irá conectado un cable BNC-F en la salida del generador y en la salida del derivador el F en la otra salida. Irá un cable FF a la entrada del medidor. En el repartidor se hará lo mismo, como anteriormente hemos explicado. En el siguiente apartado del básico se va a medir las pérdidas de derivación. Utilizaremos un generador de TV que en su salida se conectará un cable FF que irá a la entrada del derivador Fracarro D214. En su salida se conectará un cable FF que irá a la entrada del medidor de campo. En el último apartado del nivel básico se va a medir la pérdida de inserción y derivación en tomas. Se utilizará un generador de TV que en su salida se utiliza un cable BNC a CEI que se conecta a la entrada de la toma final, Televes 5246, y en la salida se conectará un cable CEI-F que irá a la entrada del medidor de campo. Lo mismo se hará en la toma de paso, Televes 5227, y en la toma final, Televes 5230. Lo primero que vamos a hacer es medir las pérdidas de inserción. Los canales utilizados son el 61 para UHF y S01 para VHF, que es las pérdidas que existen entre la entrada y sus diferentes salidas. Y la separación entre salidas es conectarlo en dos salidas y ver su nivel. Los valores obtenidos en esta tabla se obtienen con la resta de lo que obtenemos midiendo del generador al medidor y lo obtenido con el valor utilizado los distintos repartidores. Podemos ver que aproximadamente obtenemos valores parecidos a los que nos indica el fabricante. En la separación entre salidas sí que se nota una diferencia entre lo que nos indica el fabricante y lo obtenido en nuestra práctica. Las pérdidas de inserción siempre interesan que sean lo más bajas posible. El siguiente apartado del nivel básico es medir los diferentes tipos de pérdidas que existen en un derivador, pérdidas de inserción y pérdidas de derivación. Las pérdidas de inserción concuerdan con lo indicado por el fabricante. Pocas pérdidas porque, como dijimos anteriormente, las pérdidas de inserción queremos que sean lo más bajas posible. Las pérdidas de derivación ya son más elevadas y aproximadamente nos dan valores bastante parecidos a lo indicado con el fabricante. Los valores obtenidos se obtienen con la resta indicada anteriormente. El siguiente apartado del nivel básico son las tomas de usuario. Comprobación paso de corriente. Conectar un trozo de unos 10 centímetros de cable en la entrada de la toma.
Por la salida SAT de la toma, conectar el medidor de campo y aplicar 13 voltios. Con un polímetro ajustado para medir tensión continua, medir si existe tensión en el cable conectado a la entrada de la toma. En esta tabla observamos las medidas obtenidas. La toma 5227 es la única que es de paso, porque podemos ver que tiene pérdidas de inserción. La toma 5230 y la 5246 son finales debido a que únicamente tienen pérdidas de derivación. Los datos obtenidos los sacamos de la resta nombrada anteriormente. Datos muy parecidos a los dados por el fabricante. Ahora vamos a por el nivel avanzado, que consiste en medir la separación entre entradas con un mezclador. Para ello se va a utilizar un generador de TV. En la salida de él se conectará un cable BNC al mezclador, que se conectará al mezclador con el cable sin conector. Y en la salida el cable sin conector que irá al medidor de campo, que en su entrada irá un conector F. En el nivel avanzado tenemos que realizar las pérdidas de inserción para UHF y VHF. Y el rechazo entre salidas UHF, UHF y UHF y VHF. En la tabla podemos ver los valores que nos ha dado al medir. Como se puede observar, en la parte del rechazo cumple lo que nos dice el fabricante, igual con las pérdidas de inserción VHF. Pero las pérdidas de inserción UHF son mayores a los que nos ha dado el fabricante.